Hola amigos curiosos, espero que estén pasando un excelente día. Razones para estar orgullosos de México. Zonas arqueológicas. De acuerdo al Instituto Nacional de Antropología e Historia, México cuenta con 193 zonas arqueológicas distribuidas a lo largo de su territorio. Los estados con mayor cantidad de estas zonas son Campeche, Quintana Roo y Yucatán con 17 cada uno. Y algunas de las zonas arqueológicas más importantes son el Templo Mayor y Tlatelolco en la Ciudad de México, Teotihuacán en el Estado de México, Tulum en el Estado de Quintana Roo, Palenque en el Estado de Chiapas, Monte Albán en el Estado de Oaxaca, El Tajín en el Estado de Veracruz y Uxmal y Chichén Itzá en el Estado de Yucatán. Chichén Itzá. México cuenta con una de las 7 maravillas del mundo moderno desde el año 2007 y es precisamente Chichén Itzá, localizada en el estado de Yucatán. Esta es una de las zonas arqueológicas más famosas del mundo y la segunda más visitada de México después de Teotihuacán en el estado de México. Chichén Itzá fue fundada por los mayas entre los años 325 y 550 de nuestra era. Los mayas vivían muy contentos hasta que en el año 800 la zona fue invadida por los toltecas, provocando una fusión de las dos culturas, pero eso fue bueno, porque gracias a eso, la ciudad alcanzó su mayor esplendor y a principios del siglo XII se convirtió en la ciudad más poderosa de la península de Yucatán. Fue entonces que se construyó uno de los edificios más representativos de esta zona, la Pirámide del Castillo o Pirámide de Kukulcán, o simplemente Pirámide de Chichén Itzá. En lo alto de esta pirámide se encuentra el templo del dios de los mayas, Kukulcán. Un dato bastante impresionante es que esta pirámide fue construida de tal manera que el 21 de marzo, cuando sale el sol, los rayos tocan el extremo de sus cuerpos escalonados, proyectando en la escalinata principal la figura de la serpiente de Kukulcán que desciende desde lo alto para conectarse con la cabeza de la serpiente emplumada que se encuentra en la parte baja del edificio. Otro de los sitios representativos de este lugar es el Templo de los Guerreros, donde se encuentra una escultura del Chacmol. Otro de los edificios importantes de Chichén Itzá es el observatorio, también conocido como el Caracol, llamado así debido a la escalera en espiral que se encuentra en el interior. En este lugar, los mayas lograron hacer mediciones astronómicas de diferentes fenómenos relacionados con el Sol y las estrellas. En Chichén Itzá también se encuentra el cenote sagrado, llamado así porque en ese lugar se hacían sacrificios humanos y otros rituales dedicados a los dioses. Por todos estos pequeños detalles, como dije antes, Chichén Itzá fue declarada como una de las 7 maravillas del mundo moderno en el año 2007. Pero eso no es todo, sino que 19 años antes, en 1988, también fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Patrimonios culturales. Y hablando de patrimonios culturales, Chichén Itzá no es el único lugar con ese gran honor, sino que la UNESCO ha declarado otras 26 ciudades y monumentos de México como patrimonios culturales de la humanidad. Algunos de ellos son los siguientes: el Centro Histórico de la Ciudad de México, el Centro Histórico de Xochimilco, el Centro Histórico de Oaxaca, el Centro Histórico de Puebla, el Centro Histórico de Morelia y el Centro Histórico de Zacatecas. Las ciudades prehispánicas de Teotihuacán en el Estado de México, Palenque en el Estado de Chiapas, Tajín en el Estado de Veracruz y Uxmal en el Estado de Yucatán. Las ciudades históricas de Campeche y Guanajuato. La zona de monumentos de Querétaro en el Estado de Querétaro y de Tlacotalpan en el Estado de Veracruz. Y finalmente, el campus de Ciudad Universitaria en la Ciudad de México.
Pero México no solo cuenta con patrimonios culturales, sino que la UNESCO también ha declarado 7 patrimonios culturales intangibles, es decir, que no se pueden tocar como un monumento, pero que igualmente tienen un gran valor cultural. Algunos de ellos son los siguientes: la extensa y deliciosa gastronomía mexicana, la ceremonia ritual de los voladores de Papantla, la alegre música del mariachi, hasta ahí, porque aunque no lo crean, esta hermosa canción tiene derechos de autor, y como no podía faltar, la hermosa tradición del Día de Muertos. Por cierto, esta tradición es tan famosa internacionalmente que ha sido fuente de inspiración para libros y películas realizadas en el extranjero. Por ejemplo, la escritora estadounidense Tonya Hurley publicó en el año 2013 el 5º libro de su saga Ghost Girl, precisamente con el título Ghost Girl Día de Muertos. Además, un año después, en el 2014, la 20th Century Fox realizó la película animada titulada El libro de la vida, basada en esta tradición mexicana, y lo mismo hizo Pixar en el año 2017 con su película Coco. UNAM. Como dije antes, el campus de Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el año 2007, pero el reconocimiento a esta casa de estudios no terminó ahí, sino que también fue catalogada como la universidad más hermosa de América Latina. Esto de acuerdo a un listado de las universidades más bonitas de América Latina, publicado en la revista Times Higher Education, revista semanal que publica desde Londres noticias y asuntos relacionados con la educación, y que es considerada una de las más importantes en su área. El caso es que de acuerdo a esta revista, la UNAM es la universidad más hermosa de América Latina porque Ciudad Universitaria es considerada literalmente como una pequeña ciudad en la que destacan, además de las distintas facultades, la belleza artística de la Biblioteca Central, el Jardín Botánico y las zonas ecológicas protegidas que la rodean, además del Estadio Olímpico y los hermosos murales que pueden observarse en varios puntos. Y finalmente también se encuentra el Museo del Universum, que es bastante grande e interesante. Museos. Y hablando de museos, México cuenta con una gran cantidad de ellos. Simplemente la Ciudad de México es la ciudad con mayor cantidad de museos en todo el continente americano y apenas la segunda a nivel mundial después de Londres, donde hay más de 300. En la Ciudad de México hay 170 museos y algunos de los más importantes son el Museo del Palacio de Bellas Artes, el Museo de San Ildefonso, el Museo del Templo Mayor, el Museo Nacional de Antropología e Historia, el Papalote Museo del Niño, el Museo de Frida Kahlo, el Museo del Universum, el Museo del Castillo de Chapultepec, entre otros. Por cierto, el primer museo de la Ciudad de México fue el Gabinete de Historia Natural, que abrió sus puertas el 27 de abril de 1790. Exhibía 17 osamentas de elefantes, así como máquinas de química y física como microscopios, barómetros, termómetros, prismas y matraces, entre otras cosas. Castillo de Chapultepec. Como dije antes, uno de los museos más importantes de México es el Museo del Castillo de Chapultepec, ya que este lugar tiene un gran valor histórico por varias razones. Una de ellas es la batalla de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847 y los niños héroes, personajes bastante interesantes, pues aunque en la escuela siempre los mencionan como grandes héroes, algunos historiadores afirman que en realidad nunca existieron, o por lo menos no como dicen los libros. Si quieren saber más de ellos, les recomiendo que vean el video Mentiras de los personajes históricos de México. Pero regresando al castillo de Chapultepec,
Este fue habitado por Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota Amalia, que llegaron a México el 28 de mayo de 1864 a petición de los conservadores, quienes buscaban a un príncipe europeo para ocupar la corona del Segundo Imperio Mexicano, apoyado por el gobierno de Francia y la Iglesia Católica, y a su llegada decidieron ocupar precisamente el castillo de Chapultepec como su hogar. Eso lo convirtió en el único castillo del continente americano que fue habitado por la monarquía. Por cierto, dentro del castillo de Chapultepec aún se encuentra el carruaje de gala de Maximiliano. Dicho carruaje fue elaborado en el año de 1864. Un dato bastante interesante es que hace algunos años el gobierno de México solicitó al gobierno de Austria la devolución del penacho de Moctezuma, que actualmente se encuentra en Viena. El gobierno de Austria aceptó, pero con dos condiciones. La primera era que devolvería el penacho de Moctezuma, pero solo en calidad de préstamo, por lo que el gobierno mexicano se comprometería a regresarlo a Viena, y la otra condición era que México devolviera precisamente el carruaje de Maximiliano. Finalmente, el trato no se concretó porque casualmente investigadores de Viena descubrieron que el penacho de Moctezuma no puede viajar debido a que es tan frágil que la vibración de un barco o un avión podría dañarlo. Si quieren saber un poco más de este tema, les recomiendo que vean el video Tesoros Mexicanos en otros países. El castillo de Chapultepec también fue habitado por Porfirio Díaz, Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, entre otros. Es por ello que el Museo del Castillo de Chapultepec también guarda los muebles y algunos objetos personales de estos personajes. Volcanes. México cuenta con dos volcanes únicos en el mundo. El primero de ellos es el Cuexcomate, el cual es el volcán más pequeño del mundo. Se localiza en la ciudad de Puebla, en el estado de Puebla, justamente en la colonia Libertad, a tan solo 15 minutos del Zócalo. Este pequeño volcán mide únicamente 13 metros de altura. Lo más interesante es que se puede subir al cráter mediante unas escaleras para después descender al interior, solo que se debe tener mucho cuidado ya que está lleno de magma hirviendo. No es verdad. El Cuexcomate es un volcán inactivo. Su última actividad ocurrió en el año de 1662 y un dato bastante curioso es que a diferencia de otros volcanes, este no arrojaba lava, sino agua a altas temperaturas, algo así como si fuera un geyser. Actualmente en el interior hay un pequeño yacimiento de agua cristalina con pececillos que provienen de ríos subterráneos. Y el otro volcán es el famoso Xinantecatl. Estoy seguro que la mayoría de ustedes ha escuchado hablar de él o incluso lo ha visitado, solo que es mejor conocido por su nombre artístico, el Nevado de Toluca. Se localiza en el Estado de México, abarcando los municipios de Toluca y Sinancatepec. Pero lo que seguramente no sabían es que el Nevado de Toluca es el único volcán en el mundo al que se puede llegar hasta su cráter por carretera en automóvil. Bueno, en teoría se puede, pero no está permitido, pues con el objetivo de proteger el entorno ecológico, las autoridades prohibieron la llegada de vehículos hasta la cima. En el cráter de este volcán se encuentran dos lagunas, la del Sol y la de la Luna, depósitos de agua que fueron muy importantes durante la época prehispánica, ya que los habitantes colocaban ofrendas de copal, así como otros objetos de culto. Amigos curiosos, muchas gracias por ver este video completo. Si les gustó, no olviden compartirlo y suscribirse al canal. Por ahora me despido deseando que tengan un excelente día. Cuídense mucho y recuerden que esto es Curiosidades M.